Hola, ¿qué tal amigos? Aquí seguimos leyendo Introducción a la Historia de la Filosofía por Ramón Shiró. Nos encontramos en el en el apartado La existencia de Dios. Todavía seguimos en Cristianismo y Edad Media. En la ordenación de sus problemas, el primero es para Santo Tomás en la existencia de Dios, y lo es porque la existencia de Dios no es para él evidente por sí misma como parecería serlo para San Agustín o para San Anselmo. Esto equivale a decir que no se puede deducir la existencia de Dios de ideas privilegiadas que el hombre tiene en su conciencia, sino que debemos llegar a ella mediante puntos de partida bien anclados en la experiencia. Estos puntos de partida son 5 series de hechos que dan lugar a las célebres 5 vías o 5 pruebas de la existencia de Dios. El hecho del movimiento, de la causalidad, de la relación entre lo contingente y no necesario, el de los grados de la perfección y el orden del mundo. Es claro que ninguna de estas pruebas es del todo original. La primera y la segunda aparecen en Aristóteles, la tercera en Avicena, la cuarta en buen número de filósofos, entre ellos San Agustín y San Anselmo, y la última ya en las obras de Platón y también de Aristóteles. Ello no debe llevarnos a creer que Santo Tomás carezca de originalidad. Por una parte, la presencia de las argumentaciones del pasado dentro de su obra lo sitúa claramente dentro de este género de pensamientos sintéticos que hemos llamado sumas. Por otra parte, la prueba de Santo Tomás está realmente matizada de manera personal cuando vemos que todas ellas conducen de las criaturas existentes del Creador de ellas y cuando nos damos cuenta de que proceden de los efectos para llegar a la causa. Sería inútil repetir aquí un mecanismo racional que ya hemos encontrado en otros filósofos. Recordemos, sin embargo, que la prueba del movimiento concluye que la existencia de un primer motor, después de considerar que es imposible admitir la existencia de un número infinito de seres móviles. La prueba por la causalidad concluye que la existencia de una primera causa por el mismo motivo, la que se basa sobre las nociones de lo contingente y lo necesario, nos dice que las criaturas, seres contingentes, no pueden existir por sí mismas y que lo consiguiente aquello que es, pero que podría dejar de ser, solo adquiere sentido mediante Dios. La prueba por los grados de la perfección nos conduce de aquellos seres menos perfectos como la piedra o el metal a los seres más y más perfectos en la jerarquía de las cosas, del mineral a la planta al animal, del animal al hombre. Mediante grados de perfección en todas las cosas debe conducir la existencia de un criterio real de perfección que es Dios. Por último, la prueba mediante la orden del universo que nos hace ver que las criaturas y principalmente las criaturas inconscientes como las plantas o los animales tienden a realizar su propio fin. Ahora bien, nada hay en ellas mismas que los conduzca a pensar en un fin, puesto que en ellas no hay conciencia. Dios es así concebido como el ser absolutamente perfecto, que es también la causa final de todas las finalidades inintencionales que encontramos en las criaturas. Sin duda estas presentan problemas para el lector de nuestros días. La primera y la segunda pueden incluso parecer contradictorias. ¿Cómo es que Santo Tomás sostiene que no se puede probar que el mundo tiene un comienzo? Y al mismo tiempo parece probar que estas dos vías, que puesto que no hay una serie infinita de movimientos o una serie infinita de causas, el mundo ha de tener un principio. Caben dos respuestas a esta pregunta. La primera es que la fe, siempre primera, enseña que el mundo ha sido creado y por lo tanto tiene un principio. Pero esta respuesta es incompleta y poco eficaz, puesto que el punto de que discutimos, Santo Tomás no quiere entrar en la revelación. Cualquiera que examine las pruebas con algún detalle verá que Santo Tomás no quiso decir, cuando negaba una serie infinita de causas, que el mundo tuviera un principio o que no lo tuviera. Su idea seguía siendo que la creación del mundo es cosa que no se puede probar. ¿Cómo explicarse el verdadero sentido de las primeras dos pruebas? Lo ha expresado con toda claridad Etienne Gilson cuando dice, refiriéndose a la prueba por el movimiento y por la implicación, a la prueba por la causalidad, que lo único que quiere establecer es que en el universo actualmente dado, el movimiento actualmente dado sería ininteligible sin un motor primero que en el presente sea la fuente del movimiento para todas las cosas. Lo que Santo Tomás afirma, y la tercera prueba viene a sostener el mismo punto de vista y a afianzarlo, es que la creación divina es un acto presente en todos los momentos y necesario no solamente en un principio, sino en cada momento del desarrollo del mundo. Si se quiere usar un lenguaje más teológico que filosófico, dice Santo Tomás que Dios es un ser providencial que interviene en cada momento en el destino de las cosas sensibles en este nuestro mundo. Sería mucho pedirle al lector que viera en esta idea
de un Dios providencial la verdadera originalidad de las pruebas tomistas, y en efecto Aristóteles o sus discípulos árabes pensaban que Dios era un ser desinteresado del mundo, o por decirlo con ellos, un motor inmóvil, un pensamiento que se piensa a sí mismo. El Dios cristiano de Santo Tomás es un Dios que está constantemente vinculado a su obra creada. En cuanto a la cuarta prueba, es necesario recordar que para los griegos como para los hombres de la Edad Media existía realmente una jerarquía de seres más o menos perfectos. Puede que muchos espíritus modernos se nieguen a admitir esta jerarquía. En muchos espíritus modernos se presenta la duda de si el hombre es o no superior a la piedra. ¿Puede el hombre moderno quedarse en esta duda? Curiosa duda. Pero también puede comprender la prueba de Santo Tomás si es capaz de situarse históricamente en la época de Santo Tomás. Las pruebas tomistas nos han mostrado que los efectos conducen a la causa, que el mundo sensible conduce al mundo inteligible, que el medio ser de las cosas en este mundo solamente adquiere sentido si se refiere a la existencia de un ser absolutamente real. Hemos convenido en llamar Dios a este ser absolutamente real. Cabe ahora preguntarse cuál es la naturaleza de Dios. Siguiente apartado, la naturaleza divina. Preguntarse cuál es la naturaleza de Dios parece requerir una respuesta completa y clara acerca de esta naturaleza. No lo crea así Santo Tomás. Ya en las pruebas que acabamos de recordar es evidente que el paso de la criatura al Creador es un paso de los seres infinitos al ser infinito. Santo Tomás sostiene precisamente que por vías naturales, es decir, vías puramente racionales, el hombre no puede tener una idea completa del ser de Dios. ¿Cómo podría el ser infinito tener una idea adecuada del ser infinito? Como con el conocimiento de que los hombres tengan de Dios será necesariamente incompleto. Siempre que queramos emplear los argumentos de la razón, solamente tendremos un conocimiento verdadero de Dios por vías indirectas. Las dos vías indirectas que pueden darnos una idea incompleta de la naturaleza infinitamente rica de Dios son la vía negativa y la vía atributiva o analógica. Por los primeros sabremos lo que Dios no es. Sabremos, si nos atenemos a las pruebas de la existencia, que Dios es una causa absoluta, necesaria, perfecta y el fin último de todas las cosas. Es decir, sabremos que no tiene los atributos de aquellas cosas que solemos considerar como seres. Dios no es así, imperfección. Y si admitimos que Dios es un ser perfecto como ningún otro puede serlo, sabremos que también que es bondad suprema y que es poder absoluto. Pero además de las vías negativas, Santo Tomás piensa como el Areopagita, que podemos atribuir a Dios mediante una analogía, todo aquello que nos parezca perfecto en las criaturas. Así Dios será inteligencia, pero suprema inteligencia, y será voluntad, pero voluntad suprema, y será vida, pero vida absoluta. No es necesario considerar todos los atributos de la naturaleza divina como para ver cómo están en una distinción infinita de nuestro conocimiento racional y cómo nos ofrecen la idea de un Dios que concuerda perfectamente con la idea cristiana de la divinidad. Tal vez el más propicio de los atributos divinos para precisar el segundo punto es el de la vida. Ningún filósofo griego hubiera podido pensar que Dios vivo y encarnado. Para el pensador cristiano la vida debe atribuirse a la divinidad, puesto que sin ella Dios sería imperfecto y resultaría inexplicable un Dios que se hace hombre para venir a salvar a los hombres. Igualmente original es la idea de Dios como un ser inteligente. Pongamos el caso de la filosofía de Plotino. Para Plotino, el uno estaba más allá de todas las cosas, de todas las determinaciones, y por lo tanto más allá de toda inteligencia. La inteligencia era la primera emanación del ser divino, no así para San Agustín, quien integraba un mundo platónico de las ideas o el mundo plotiniano de los inteligibles en la naturaleza de Dios, y consideraba que estas ideas eran, al mismo tiempo, las ideas que Dios hacía de las cosas y los modelos o esencias últimas de todas las cosas. Igual calidad paradigmática les otorga Santo Tomás. Esta coincidencia con San Agustín, a pesar de las diferencias que se encuentran entre un filósofo que, como Agustín, deduce el efecto de la causa, y un filósofo que, como Santo Tomás, induce la causa a partir de los efectos, nos hace ver una vez más que Santo Tomás es, además de un pensador original, del género del pensador que realiza una verdadera síntesis de todas las aportaciones y todos los acarreos
que han ido acumulándose en el curso de la historia. La gran originalidad de Santo Tomás consistió siempre en saber tomar la tradición de todo aquello que le pareció útil para una concepción total de la filosofía. Ello no quiere decir, naturalmente, que Santo Tomás recogiera todo lo que los filósofos pasados habían aportado. Significa más bien todo lo contrario. Su síntesis implica una cuidadosa elección de aquello del pasado que le parece válido para integrar un sistema filosófico a la vez completo y abierto. Completo por cuanto es capaz de integrar en un sistema todo lo que es válido, abierto porque, siempre a distancia infinita de su creador, Santo Tomás es esencialmente un filósofo de la modestia que nunca piensa tener en su labia la última palabra. Siguiente apartado, el hombre. La psicología de Santo Tomás, al igual que la filosofía de la naturaleza, se acerca a la filosofía aristotélica. Como Aristóteles, piensa Santo Tomás que el alma humana está compuesta de diversos grados: vegetativo, nutritivo, motriz, intelectual pasivo e intelectual activo. A diferencia de Aristóteles, sin embargo, Santo Tomás considera que el alma humana es inmortal y que esta inmortalidad no es algo puramente impersonal, sino al contrario, una inmortalidad de cada una de las almas humanas. Mucho más original es la doctrina tomista del hombre en cuanto se refiere a la moral privada y sobre todo a la moral pública, a la moral social. Suele decirse que la costumbre es una segunda naturaleza, y esto es precisamente lo que pensaba Santo Tomás cuando afirmaba que el habitus es un accidente, pero el accidente que más se aproxima a la sustancia. El hábito es el elemento dinámico del alma, lo que nos conduce al estado en estado, lo que nos lleva de una forma de ser a otra forma de ser. Son muchos los estados que en el curso de nuestra vida tienen a añadirse a nuestra personalidad. Todos estos estados acaban de formar una manera de ser. En términos más modernos podríamos decir que tenemos desde que nacemos un carácter, pero que poco a poco vamos formando una personalidad. Esta personalidad puede estar formada por una serie de experiencias o costumbres que nos disponen de una buena acción, es decir, a una acción que nos concuerda con la razón. Cuando nos acercamos a los hábitos del bien somos virtuosos. Cuando nos alejamos somos de estas costumbres son provisionales. Así, entre las virtudes intelectuales la ciencia. Otras, en cambio, son virtudes permanentes que permanentemente nos inclinan a hacer bien. Tal es la sabiduría. Cuando Santo Tomás nos habla de las virtudes, está hablando del lenguaje mismo de la última de sus pruebas de la existencia de Dios. No nos decía que todos los seres tienden a su fin y que tienden hacia él porque este fin es el ser de Dios. ¿No nos decía también que el ser de Dios es el ser absolutamente perfecto y absolutamente bueno? Esta segunda naturaleza, que es nuestro hábito, si está bien dirigida, habrá de conducirnos a la sabiduría. Y la sabiduría no es otra cosa que el conocimiento del bien. El bien es, en parte, asequible por los hombres aislados. Pero un hombre nunca vive totalmente aislado de los demás hombres. La virtud se realiza en última instancia dentro del cuerpo de la sociedad. El bien particular de cada uno de los hombres no es un bien plenario si no se realiza de acuerdo con el bien común de todos los hombres. Y no es que el hombre sea un ser social tan solo por definición, lo es por creación divina y lo es también porque tiene que realizar, bien particular dentro del bien común, la máxima cristiana del amor. En nuestra vida, los actos que realizamos se producen en una sociedad que depende de una ley. ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado de la ley? Se realizan también en el ejercicio del poder por parte de aquellos príncipes, sabios o pueblo que tienen por fin poner en práctica las leyes de un Estado. ¿Cuáles son las condiciones del ejercicio del poder? La vida social depende de una regla y de una aplicación de esta regla. A las reglas sociales y a sus aplicaciones dirigiremos ahora nuestra atención. Siguiente apartado, la ley. Pero aquí le vamos a dejar. Yo espero que te haya gustado el contenido. No olvides suscribirte, darle like, compartir, todo eso. Te deseo que sigas pasando un excelente y maravilloso día. Saludos, bye.